Buscad primeramente el reino de Dios es una invitación profunda que nos desafía a poner nuestras prioridades en orden. A lo largo de nuestras vidas, todos nos enfrentamos a momentos de confusión, donde no sabemos por dónde empezar o qué camino tomar. Las presiones cotidianas, los compromisos laborales, las responsabilidades familiares y las preocupaciones personales pueden abrumarnos, creando una sensación de caos y desesperación. Este verso, tomado de Mateo 6:33, nos recuerda que, a pesar de todas las distracciones de la vida, hay algo mucho más grande y trascendental que debemos buscar, el reino de Dios. Vivimos en una sociedad que pone un énfasis enorme en el éxito material y en la búsqueda constante de satisfacción personal. Desde que somos niños, se nos enseña a esforzarnos por alcanzar nuestras metas, obtener buenas calificaciones, conseguir el trabajo soñado y vivir una vida cómoda y estable. Si bien estas metas no son malas por sí mismas, muchas veces nos enfocamos tanto en ellas que nos olvidamos de la dimensión espiritual de nuestra existencia. Nos convertimos en seres que buscan la felicidad a través de lo que podemos ver, tocar y poseer, olvidando que lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Este llamado a buscar primeramente el reino de Dios no es simplemente un recordatorio de que debemos ir a la iglesia o leer la Biblia, aunque esas prácticas son importantes. El reino de Dios se refiere a un estilo de vida que pone a Dios como la prioridad número uno en todos los aspectos de nuestra existencia. No se trata de un reino terrenal, sino de un reino espiritual que gobierna nuestros corazones. Jesús nos invita a hacer de su voluntad el centro de nuestras vidas, a vivir bajo su autoridad y a permitir que su paz y justicia guíen nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Es como cuando nos preparamos para un viaje largo. Al principio, todo parece sencillo, planeamos el itinerario, empacamos nuestras maletas y nos aseguramos de que todo esté listo. Sin embargo, a medida que se acerca el momento de partir, comenzamos a dudar de si hemos olvidado algo importante. Nos sentimos abrumados por la cantidad de cosas que debemos hacer y nos empezamos a preocupar por los detalles más pequeños, perdiendo de vista lo esencial, llegar al destino. De la misma manera, la vida a menudo se convierte en una serie de preocupaciones y afanes que nos apartan de lo que realmente importa. Nos enfocamos tanto en los detalles inmediatos de nuestra vida diaria que olvidamos que lo esencial es nuestra relación con Dios y su propósito para nosotros. Cuando Jesús nos dice que busquemos primeramente su reino, nos está llamando a dejar de lado nuestras preocupaciones inmediatas y a poner nuestra confianza en Él. En vez de luchar solo con nuestras fuerzas por resolver todo a nuestro alrededor, debemos aprender a rendirnos ante Dios, buscando primero su dirección y su voluntad en cada situación. Solo cuando hacemos esto podemos experimentar la verdadera paz, porque sabemos que no estamos solos en nuestras luchas. Al poner a Dios en primer lugar, podemos confiar en que Él suplirá todas nuestras necesidades y nos guiará en el camino correcto, incluso en medio del caos y la incertidumbre. En resumen, buscar primeramente el reino de Dios es un acto de fe y entrega, una decisión diaria de poner a Dios por encima de todo lo demás en nuestra vida. Es un recordatorio de que, al final, todo lo demás se pone en su lugar cuando hacemos de Dios nuestra prioridad. Este principio, aunque simple, tiene el poder de transformar nuestra vida si decidimos vivirlo plenamente, dejando que el reino de Dios sea el centro de todo lo que hacemos. Es importante entender que al buscar el reino de Dios, no solo estamos buscando una mejor vida para nosotros mismos, sino también un propósito más grande que nos trasciende. Este reino no es solo un lugar, sino un estado de ser. Es un reino donde la justicia, el amor y la paz de Dios son los principios que rigen nuestras vidas. No se trata de acumular riquezas materiales ni de vivir de acuerdo a los estándares del mundo, sino de vivir en armonía con la voluntad divina y seguir los valores que Dios ha establecido para nuestra vida. Una de las enseñanzas fundamentales de Jesús es que el reino de Dios no es algo que podamos ver o tocar, sino algo que se encuentra dentro de nosotros. En Lucas 17:21, Jesús dice, el reino de Dios está entre vosotros. Esto significa que no necesitamos esperar hasta el final de la vida para experimentar el reino de Dios. De hecho, podemos vivir en el aquí y ahora, en el presente. Cuando decidimos seguir a Cristo y vivir según sus enseñanzas, comenzamos a experimentar los frutos de ese reino en nuestras vidas.
Vivir en el reino de Dios significa buscar constantemente la paz interior, el amor genuino por los demás y la justicia en todas nuestras interacciones. Significa ser conscientes de nuestras acciones, pensamientos y palabras, y asegurarnos de que todos ellos estén alineados con la voluntad de Dios. No se trata de buscar un beneficio personal, sino de vivir para los demás y servir a Dios a través del servicio a los demás. Además, al buscar el reino de Dios, estamos también llamados a vivir en comunidad. El cristianismo nunca fue diseñado para ser una fe individualista. Desde los primeros días de la Iglesia, los seguidores de Jesús se reunían, compartían sus bienes y se apoyaban mutuamente en sus esfuerzos por vivir según los principios del reino. El reino de Dios no es solo algo que se experimenta de manera individual, sino también colectivamente, en el amor y la unidad con otros creyentes. Sin embargo, vivir en el reino de Dios no significa que todo sea fácil o perfecto. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos dificultades, pero nos dio la esperanza de que, a través de Él, podemos superar todo obstáculo. Vivir bajo el reino de Dios no significa que estaremos exentos de sufrimientos, pero sí que tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros en medio de esos tiempos difíciles, dándonos fortaleza y esperanza. Al buscar primeramente el reino de Dios, descubrimos que nuestras preocupaciones y miedos comienzan a perder su poder. Al enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal, nuestras vidas adquieren una perspectiva mucho más amplia y rica. Nos damos cuenta de que, aunque las circunstancias puedan cambiar, la paz de vivir bajo el reino de Dios permanece constante. Esto nos da la libertad de vivir con propósito y esperanza, sabiendo que estamos cumpliendo el propósito divino para nuestras vidas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Buscar primeramente el reino de Dios implica también un cambio radical en nuestra manera de ver el mundo y de valorar lo que consideramos importante. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos constantemente a presiones sociales, culturales y personales que nos empujan a priorizar el éxito material, el reconocimiento o la acumulación de bienes. Sin embargo, cuando hacemos de la búsqueda del reino de Dios nuestra prioridad, cambiamos esa perspectiva. Ya no nos enfocamos en lo que el mundo valora como éxito, sino en lo que Dios valora. Este cambio de enfoque tiene implicaciones profundas. Primero, nos invita a poner a Dios en el centro de nuestra vida, reconociendo que Él es la fuente de todas las bendiciones y que, sin su guía, nuestras vidas carecen de dirección. La búsqueda del reino de Dios nos recuerda que nuestra existencia tiene un propósito mucho mayor que la satisfacción de deseos temporales. Al hacer de Dios nuestra prioridad, nuestras decisiones y acciones comienzan a reflejar este propósito divino. Otro aspecto fundamental es que, al buscar el reino de Dios, estamos llamados a vivir con una mentalidad de servicio y generosidad. Jesús enseñó que los grandes en el reino de Dios no son aquellos que buscan el poder o la fama, sino aquellos que sirven a los demás con humildad. En Mateo 23, 11-12, Jesús dijo, «El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo». Esta enseñanza subraya la importancia de vivir con una actitud de servicio, buscando siempre el bienestar de los demás antes que el propio. Cuando adoptamos esta mentalidad, nuestros valores cambian. Comenzamos a ver a las personas no como medios para alcanzar nuestros propios fines, sino como seres valiosos y amados por Dios. Esto nos lleva a actuar con compasión y empatía, mostrando el amor de Dios a aquellos que nos rodean. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide en términos de poder o riqueza, sino en la capacidad de amar y servir desinteresadamente. Vivir de acuerdo con el reino de Dios también implica un enfoque en la justicia. Dios llama a sus seguidores a luchar por la justicia, a proteger a los oprimidos y a velar por los derechos de los más vulnerables. Isaías 1:17 nos instruye, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restableced al agraviado. Este llamado a la justicia es una parte integral de la vida en el reino de Dios, y no se limita solo a acciones individuales, sino que también tiene un impacto social, buscando transformar las estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia. Así, al buscar primero el reino de Dios, nuestra vida comienza a alinearse más estrechamente con los principios de justicia, amor y servicio que caracterizan a este reino.
Dejamos de perseguir el bienestar propio a toda costa y comenzamos a vivir para el bienestar de los demás, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Este cambio en nuestra visión del mundo es lo que nos permite realmente experimentar la paz y la satisfacción que provienen de vivir conforme a la voluntad de Dios. En la búsqueda del reino de Dios, hay un principio fundamental que guía toda nuestra vida, la confianza plena en su provisión. Jesús enseñó en Mateo 6:33 que al buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Esto nos recuerda que, aunque el mundo se enfoca en acumular bienes materiales y alcanzar el éxito personal, nuestra verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en la fidelidad de Dios para proveer todo lo que necesitamos. Este principio de confiar en la provisión divina no es solo un acto de fe, sino también un recordatorio de que no debemos preocuparnos excesivamente por las necesidades materiales. En Mateo 6, 25-34, Jesús nos anima a no afanarnos por nuestra vida, porque el Padre Celestial cuida de nosotros con la misma atención con la que cuida a las aves del cielo y las flores del campo. De la misma manera, Dios proveerá para nosotros en su tiempo perfecto. Esta enseñanza nos libera del estrés y la ansiedad que surgen al tratar de controlar todas las circunstancias de nuestra vida. Al confiar en la provisión de Dios, aprendemos a vivir con gratitud, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de su generosidad. Este acto de fe se convierte en un testimonio de nuestra dependencia de Él y nos lleva a vivir de manera más sencilla, sin aferrarnos a la acumulación material. Al contrario, al ponernos en las manos de Dios, descubrimos que lo más importante no es lo que poseemos, sino la relación que tenemos con Él y con los demás. La confianza en la provisión divina también nos invita a practicar la generosidad. Cuando sabemos que Dios es nuestro proveedor, no tememos compartir lo que tenemos con aquellos que están en necesidad. Jesús nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir, Hechos 20:35, y al dar generosamente, no solo ayudamos a los demás, sino que también crecemos en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. A través de nuestra generosidad, experimentamos una mayor satisfacción y alegría, porque al vivir para los demás, reflejamos el amor y la bondad de Dios. Además, esta confianza no significa ser irresponsables o perezosos, sino vivir con la seguridad de que Dios está con nosotros en todas nuestras actividades. Nos invita a hacer lo mejor que podamos con los recursos que Él nos ha dado, sabiendo que Él bendecirá nuestros esfuerzos. La búsqueda del reino de Dios, por lo tanto, no es una invitación a la inacción, sino a vivir activamente bajo la dirección de Dios, confiando en su provisión en cada paso que damos. Al vivir con esta confianza, experimentamos paz, sabiendo que nuestra vida está en las manos de un Dios que cuida de nosotros de manera constante y amorosa. Esto nos da la libertad de dejar de lado nuestras preocupaciones y enfocarnos en lo que realmente importa, el reino de Dios y su justicia. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El seguimiento de Jesús implica vivir conforme a sus enseñanzas y principios. Este compromiso no es superficial ni momentáneo, sino una decisión diaria que transforma profundamente nuestra vida. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nos comprometemos a vivir en obediencia a su palabra, a imitar su carácter y a cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Este llamado no es solo para unos pocos, sino para todos los que se llaman cristianos, quienes son llamados a ser luz en un mundo oscuro. Seguir a Jesús implica un proceso de transformación constante. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, experimentamos un cambio interior que se refleja en nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Jesús, a lo largo de su ministerio, enseñó que el reino de Dios no se trata solo de palabras o rituales, sino de vivir de acuerdo con los valores del reino: amor, justicia, paz, humildad y misericordia. Estos valores nos desafían a vivir de manera contracultural, a ser diferentes de los estándares mundanos, a no conformarnos a los deseos egoístas de la carne, sino a seguir el ejemplo de Cristo. Este seguimiento implica también un compromiso con la Iglesia, la comunidad de creyentes que compartimos la fe. La Iglesia no es solo un lugar para recibir enseñanza o bendiciones, sino un espacio donde podemos crecer juntos, servirnos mutuamente y trabajar unidos para cumplir con la misión de expandir el reino de Dios.
Jesús nos enseñó que el amor fraternal es un testimonio para el mundo de que somos sus discípulos, Juan 13:35. Por lo tanto, nuestra vida en comunidad debe reflejar ese amor incondicional que Cristo tiene por nosotros. El seguimiento de Jesús también implica un sacrificio personal. Jesús dejó claro que quien quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, Mateo 16:24. Este sacrificio no significa abandonar nuestras pasiones y deseos por completo, sino ponerlos bajo la autoridad de Cristo, dejando que Él guíe nuestras vidas. A menudo, esto puede significar tomar decisiones difíciles que van en contra de la corriente de la sociedad, pero al hacerlo, estamos buscando el bien eterno sobre lo temporal. Además, el seguir a Jesús es un acto de fe y confianza. Aunque el camino que Él nos llama a seguir no siempre es fácil, sabemos que Él está con nosotros en cada paso. Jesús promete estar con sus discípulos hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, y esta promesa nos da la esperanza y la fortaleza para perseverar. A lo largo de nuestra vida cristiana, enfrentaremos desafíos, persecuciones y momentos de duda, pero al mantener nuestros ojos en Jesús, encontramos la gracia necesaria para seguir adelante. El seguimiento de Jesús no es solo un acto de obediencia a sus enseñanzas, sino una invitación a vivir una vida plena y abundante, según el diseño de Dios para nosotros. Jesús vino para darnos vida en su totalidad, una vida que no solo busca la satisfacción temporal de nuestras necesidades, sino una vida que tiene un propósito eterno. La vida abundante que Jesús ofrece no se encuentra en los placeres materiales o en la acumulación de riquezas, sino en vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, los cuales nos liberan del egoísmo y nos permiten experimentar la verdadera paz y gozo. Cuando decidimos seguir a Jesús, nos embarcamos en un viaje que, aunque desafiante, está lleno de esperanza. Uno de los aspectos fundamentales del seguimiento de Cristo es la transformación que ocurre en nuestra manera de ver el mundo y las circunstancias que nos rodean. Jesús nos enseña a ver más allá de lo visible, a confiar en Dios incluso cuando las situaciones parecen imposibles, a ser fieles en lo poco y en lo mucho. Su vida y sus palabras nos dan el ejemplo de cómo vivir con integridad, con propósito y con compasión hacia los demás. Este cambio de perspectiva nos permite vivir con la confianza de que nada en nuestra vida escapa al control soberano de Dios. Al seguir a Jesús, también nos comprometemos a amar a los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Jesús enseñó que el amor es la esencia de la vida cristiana y que, al amar a otros, especialmente a aquellos que nos odian o nos persiguen, reflejamos el amor incondicional de Dios. Esta enseñanza es radical y contracultural, ya que nos llama a perdonar, a servir y a bendecir a quienes nos hacen daño. No es un amor que se basa en los méritos de la otra persona, sino un amor sacrificial que busca el bien del prójimo, tal como Cristo lo demostró en su sacrificio en la cruz. El seguimiento de Jesús también nos lleva a vivir en una relación constante con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. La vida cristiana no se trata simplemente de cumplir con una serie de reglas o rituales, sino de tener una relación personal con el Dios vivo. La oración se convierte en un medio para buscar la dirección y la sabiduría de Dios, para expresar nuestras emociones y necesidades, y para agradecerle por su amor y fidelidad. La lectura de la palabra de Dios nos ayuda a crecer en nuestra comprensión de su voluntad y nos capacita para enfrentar las dificultades de la vida con fe y esperanza. Al caminar en el camino de Jesús, también somos llamados a ser testigos de su amor y salvación ante un mundo que necesita desesperadamente conocerlo. El llamado a ser discípulos es uno de los mandamientos que Jesús nos dejó antes de ascender al cielo, y este mandato sigue vigente hoy. El testimonio cristiano no solo se da en palabras, sino en acciones, en la manera en que vivimos cada día, reflejando el carácter de Cristo. El llamado a seguir a Jesús también implica vivir en comunidad con otros creyentes. La vida cristiana no es una jornada solitaria, Dios nos ha creado para vivir en relación con otros, para formar una comunidad de fe en la que nos apoyemos mutuamente y crezcamos juntos. En la Biblia, se nos enseña que somos el cuerpo de Cristo, y que cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso que desempeñar dentro de ese cuerpo. La Iglesia, como comunidad de creyentes, es un espacio en el que nos edificamos unos a otros, compartimos nuestras cargas y celebramos nuestras victorias.
El apóstol Pablo nos recuerda que, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos cuidar y amar a los demás como si fueran parte de nosotros mismos, y que la unidad en la Iglesia refleja la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ser parte de una comunidad cristiana también significa que debemos vivir en armonía y resolver los conflictos de manera bíblica. Jesús nos enseña que, si tenemos algo en contra de un hermano, debemos ir y reconciliarnos con él antes de ofrecer nuestras ofrendas a Dios. Esta enseñanza es fundamental, porque la unidad de los creyentes es un testimonio del amor de Dios ante el mundo. La reconciliación no solo es importante en la Iglesia, sino que también es un principio que debemos aplicar en nuestras vidas cotidianas, en nuestras familias, lugares de trabajo y en nuestras relaciones personales. La falta de perdón y la división son barreras que impiden que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Al vivir en comunidad cristiana, también somos llamados a servir a los demás, tal como lo hizo Jesús. El servicio no es una opción dentro del cristianismo, sino una parte fundamental del seguimiento de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino no para ser servido, sino para servir a los demás. A través de su vida y sus enseñanzas, nos mostró que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve con humildad. No se trata de buscar reconocimiento o fama, sino de poner las necesidades de los demás antes que las nuestras y servir con un corazón genuinamente dispuesto. El servicio cristiano se extiende a todas las áreas de la vida, desde ayudar a los más necesitados, hasta ofrecer tiempo, amor y recursos para la obra del reino de Dios. El seguimiento de Jesús nos lleva a ser testigos activos de su amor en el mundo, pero también nos llama a ser discípulos que, a través de nuestra comunidad, formamos nuevos discípulos. La evangelización y el discipulado van de la mano, debemos compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen y, al mismo tiempo, acompañar a los nuevos creyentes a crecer en su fe. Como cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de fomentar una cultura de discipulado, donde cada creyente es alentado y capacitado para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. El seguimiento de Jesús también está intrínsecamente relacionado con la transformación interior que experimentamos cuando decidimos seguirlo. Jesús no solo vino a enseñarnos principios y valores, sino que su misión fue traernos una nueva forma de vivir, una vida transformada por el poder de Dios. Cuando decidimos seguir a Cristo, no solo aceptamos un conjunto de reglas o creencias, sino que somos llamados a un cambio radical en nuestro corazón, mente y acciones. Este proceso de transformación no es algo instantáneo, sino un viaje continuo en el que, a lo largo de nuestra vida, somos conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Este proceso se conoce como santificación y es un trabajo del Espíritu Santo en nosotros que nos guía y nos fortalece en cada paso. La transformación que Jesús trae no es solo exterior, sino principalmente interior. Cambia nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, deseos y motivaciones. La Biblia nos habla de renovar nuestra mente para poder discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. A medida que crecemos en Cristo, nuestra visión del mundo, de las personas y de nuestras propias vidas se transforma. Ya no vemos las circunstancias y los problemas de la misma manera, sino que aprendemos a ver con los ojos de la fe, confiando en que Dios tiene un propósito incluso en las situaciones difíciles. Este cambio interior también se refleja en las relaciones que cultivamos con los demás. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos han herido y a ser pacificadores. Este tipo de amor no es natural, sino sobrenatural, y es una de las pruebas más evidentes de la transformación que Jesús realiza en nuestras vidas. En un mundo donde prevalecen el egoísmo, el odio y la venganza, los seguidores de Cristo están llamados a ser luz en medio de la oscuridad, mostrando el amor de Dios a través de sus actitudes y acciones. La vida cristiana no es solo un esfuerzo personal, sino una vida vivida en el poder de Dios. No estamos llamados a ser perfectos por nuestra propia fuerza, sino a depender del Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y capacitarnos para vivir conforme al plan de Dios. El seguimiento de Jesús no significa que nunca cometeremos errores, pero sí implica que nos arrepentimos, aprendemos de nuestras faltas y seguimos adelante con la ayuda divina. La gracia de Dios es fundamental en este proceso, pues nos da la oportunidad de comenzar de nuevo cada día, confiando en su perdón y en su amor incondicional. Al seguir a Jesús,
también nos unimos a una misión más grande que nosotros mismos, el avance del reino de Dios. Esta misión nos lleva a trabajar por la justicia, la paz y el bienestar de todos, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino a traer el reino de Dios a la tierra. Cada acto de bondad, cada palabra de esperanza, cada acción de amor es parte de la manifestación del reino de Dios en el mundo. Al final, seguir a Jesús es participar activamente en la obra de redención que Él comenzó y que un día será consumada en su regreso. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Perdonar no es un proceso que se pueda tomar a la ligera, especialmente cuando el dolor causado por una ofensa es profundo y penetrante. En esos momentos en los que sentimos que nos han lastimado de manera irreparable, la idea de perdonar puede parecer completamente inalcanzable. A veces, el corazón se llena de rabia, tristeza o confusión, y nos resulta casi imposible liberar esos sentimientos. Es en esos momentos cuando más necesitamos la intervención divina, porque el perdón no es algo que podamos generar por nosotros mismos. La capacidad de perdonar no surge de nuestra naturaleza humana, sino de un corazón transformado por la gracia de Dios. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos situaciones que nos desafían a perdonar, desde una palabra cruel hasta una traición profunda. En estos casos, el perdón no es simplemente una elección emocional, sino un acto de voluntad que requiere la ayuda de Dios. A menudo, intentamos perdonar por nuestra cuenta, pero rápidamente descubrimos que la amargura y el resentimiento persisten, manteniéndonos atrapados en un ciclo de dolor. Es en esos momentos cuando debemos recordar que no estamos solos en este proceso. Perdonar no significa olvidar lo sucedido, ni tampoco implica justificar el mal comportamiento de la otra persona. El perdón no borra los hechos, ni minimiza el dolor que hemos experimentado. Sin embargo, al perdonar, decidimos liberar a la otra persona y a nosotros mismos de la carga emocional que nos impide sanar. Es un acto de obediencia a Dios, que nos invita a perdonar como Él nos perdona. Este acto de liberación es un regalo tanto para quien recibe el perdón como para quien lo ofrece. Si bien puede ser extremadamente difícil perdonar en ciertas circunstancias, es a través de este proceso que encontramos la verdadera sanación. El perdón es un camino hacia la libertad. Cuando mantenemos el resentimiento en nuestro corazón, este se convierte en una carga que nos roba la paz. Las emociones negativas, como el odio y el rencor, son como una pesada cadena que nos mantiene atados al pasado, impidiéndonos avanzar. Perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes, ni que se restablezca automáticamente la relación. Sin embargo, el perdón nos libera del control que el sufrimiento tiene sobre nuestras vidas. Nos permite soltar la amargura y abrir el espacio para nuevas oportunidades de sanación y crecimiento. Es importante recordar que el perdón no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Puede tomar tiempo. Puede haber momentos en los que nos sintamos desanimados, pero es entonces cuando necesitamos recordar que no estamos solos. Al buscar la ayuda de Dios, Él puede obrar en nuestro corazón, transformando nuestro dolor en paz. Solo a través de su poder podemos superar las heridas más profundas. De esta manera, el perdón no es solo un acto hacia los demás, sino un acto de fe que nos acerca más a Dios. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra capacidad de perdonar. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios nunca nos pedirá algo que no podamos hacer con su ayuda. Él está dispuesto a guiarnos, a darnos fuerzas y a renovar nuestra mente y corazón, para que podamos perdonar de la misma manera en que Él nos ha perdonado. Cuando nos enfrentamos al perdón, a menudo olvidamos el aspecto transformador que éste tiene en nuestras vidas. El acto de perdonar no solo libera a los demás de la deuda emocional que nos deben, sino que también tiene el poder de transformarnos a nosotros mismos. Perdonar no es solo un acto de compasión hacia quienes nos han ofendido, sino también un proceso que nos acerca más a la imagen de Dios en la que fuimos creados. La verdad fundamental en la vida cristiana es que Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros podríamos perdonar a los demás. Jesús, en su vida y enseñanza, nos mostró el perdón como un acto de amor radical, un acto que refleja la naturaleza misma de Dios.
El perdón, entonces, nos hace más parecidos a Dios, porque al perdonar, estamos imitando lo que Él ha hecho por nosotros. Dios no nos perdonó porque fuéramos perfectos o porque lo mereciéramos. Al contrario, lo hizo cuando estábamos perdidos en nuestro pecado y alejados de Él. A través de su gracia infinita, Él nos extendió el perdón de manera incondicional. Y ahora, como sus seguidores, se espera que hagamos lo mismo con aquellos que nos han causado daño. Este es un principio fundamental del cristianismo: si hemos recibido el perdón de Dios, estamos llamados a extender ese perdón a los demás. Este acto de perdonar a otros no solo refleja nuestro amor por ellos, sino también el amor que Dios tiene por nosotros. Al perdonar, estamos imitándole en su misericordia, en su paciencia y en su capacidad de restaurar lo que estaba roto. Si somos sinceros, perdonar puede ser una de las cosas más difíciles que se nos piden hacer en la vida. Pero es precisamente en este desafío donde se encuentra la verdadera belleza del perdón, nos hace más semejantes a nuestro Creador. Cada vez que perdonamos, elegimos no rendirnos a la tentación de la venganza o el resentimiento, sino que optamos por la paz, por la reconciliación, por el amor. De esta forma, el perdón se convierte en un medio por el cual podemos ser transformados a la imagen de Dios, dejando atrás nuestras tendencias humanas de juicio y condena. Al perdonar, también nos liberamos de las cadenas que nos atan al pasado. Vivir constantemente con el peso del resentimiento nos impide avanzar en la vida. Nos hace prisioneros de las ofensas pasadas, y en lugar de crecer y experimentar la paz que Dios ofrece, nos quedamos estancados en la amargura. Pero cuando perdonamos, rompemos esas cadenas y permitimos que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas. Es una oportunidad para liberar el corazón, para encontrar la paz interior que solo el perdón genuino puede traer. El perdón no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. Al perdonar a los demás, estamos obedeciendo el mandato de Jesús de amarnos unos a otros. Este amor no se basa en los méritos de la otra persona, sino en la gracia que hemos recibido de Dios. Cada acto de perdón nos acerca más al corazón de Dios, haciéndonos reflejos más claros de su amor y su compasión. Además, el perdón nos enseña humildad, porque nos recuerda que, al igual que nosotros, todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Al final, perdonar no solo es algo que hacemos por los demás, sino algo que hacemos por nosotros mismos. Nos permite vivir en paz, crecer en gracia y acercarnos más a la imagen de Cristo. Al perdonar, nos convertimos en canales de la misericordia de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Cuando se nos llama a perdonar, no solo se nos pide un esfuerzo emocional o intelectual, sino también una lección profunda sobre la dependencia de Dios. En nuestra naturaleza humana, el perdón a menudo parece una tarea imposible. El daño recibido puede ser tan grande que nuestra capacidad de perdonar se ve limitada por nuestras emociones y nuestro entendimiento. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, no estamos simplemente actuando desde nuestra fuerza o voluntad humana, sino que estamos aprendiendo a depender de la gracia y el poder de Dios para hacer lo que, de otro modo, podría parecer inalcanzable. El perdón requiere un sacrificio personal. Nos pide que dejemos de lado nuestra necesidad de justicia inmediata y nuestra tendencia natural a buscar venganza. Para muchas personas, esta puede ser una de las áreas más difíciles de la vida cristiana. Cuando alguien nos hiere profundamente, la reacción humana típica es querer devolver el daño, de alguna manera, ya sea a través de la palabra, la acción o el pensamiento. Este impulso es natural, pero no es el camino que Jesús enseñó. Él nos mostró que, en lugar de aferrarnos al resentimiento, debemos dejar espacio para la gracia de Dios. Perdonar, entonces, no se trata de negar el dolor que hemos experimentado, sino de reconocer que, a pesar de ese dolor, hay una mayor realidad en juego, la invitación de Dios a participar de su misericordia infinita. La dependencia de Dios en el proceso de perdón significa reconocer que nuestra capacidad para perdonar no depende de nuestra propia fuerza, sino de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando decidimos perdonar, le estamos diciendo a Dios que confiamos en su sabiduría, en su justicia y en su amor, más que en nuestra comprensión limitada del bien y el mal. Al depender de Él, estamos aceptando que su perspectiva es más alta y más completa que la nuestra.
Esto nos libera del peso de la justicia humana y nos permite abrazar la gracia, sabiendo que Dios ve y conoce cada detalle de la ofensa sufrida, y que, en última instancia, Él es quien puede juzgar y sanar. El perdón nos enseña a depender de Dios en otro nivel también. Cada vez que elegimos perdonar, nos alejamos de nuestra tendencia natural de controlar las situaciones y las personas, y nos rendimos a la voluntad de Dios. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Dependemos de Él para que Él nos dé la fortaleza para perdonar y para que nos ayude a sanar de las heridas que hemos recibido. A menudo, no somos capaces de perdonar por nuestras propias fuerzas. Pero cuando miramos a Dios y le pedimos ayuda, Él nos da la gracia que necesitamos para hacerlo. Además, el perdón no es un acto único, sino un proceso continuo. A veces, debemos perdonar repetidamente, especialmente cuando el dolor o el recuerdo del daño persisten. En esos momentos, volvemos a depender de Dios una y otra vez. Él es nuestra fuente de paz y fortaleza, y al depender de Él, podemos experimentar la transformación interior que el perdón trae consigo. No importa cuántas veces tengamos que luchar con el dolor del pasado, Dios es fiel para ayudarnos en cada paso del camino. Finalmente, al perdonar, desarrollamos una relación más profunda con Dios. Nos damos cuenta de que, al perdonar, estamos cooperando con Él en su obra redentora. Dios quiere que vivamos en libertad y paz, y el perdón es una herramienta fundamental para lograrlo. Cuando dependemos de Él para perdonar, estamos permitiendo que su Espíritu trabaje en nosotros, transformando nuestro corazón y enseñándonos a reflejar su carácter. Es en ese proceso donde experimentamos verdaderamente lo que significa vivir como discípulos de Cristo. El acto de perdonar no solo tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás, sino que también tiene un efecto profundo en nuestra propia vida espiritual y emocional. Perdonar es un medio poderoso de liberación personal. Cuando guardamos resentimiento, rencor o ira, esas emociones negativas no solo afectan nuestra relación con los demás, sino que también afectan nuestra paz interior. El perdón actúa como un liberador que nos ayuda a soltar esas cargas emocionales y a sanar nuestra alma. Las personas que no perdonan suelen cargar con un peso emocional muy grande. Los recuerdos dolorosos de los agravios cometidos, la ira contenida y el deseo de venganza pueden consumir nuestra mente y corazón, afectando nuestra paz mental y bienestar. Estas emociones no solo nos atan al pasado, sino que nos impiden avanzar y disfrutar de la vida en el presente. El resentimiento crea un ciclo de sufrimiento, donde seguimos alimentando nuestras heridas internas y nos mantenemos anclados en el dolor. El perdón, en cambio, tiene el poder de cortar ese ciclo. Al perdonar, liberamos nuestra alma de las cadenas que nos atan al pasado. Ya no permitimos que el daño hecho a nosotros determine nuestra paz interior. Aunque el perdón no borra el dolor o el sufrimiento causado, nos permite liberarnos de la necesidad de vengarnos o de seguir reviviendo la herida. Es un acto de dejar ir el control y la necesidad de justicia humana para darle espacio a la sanación que solo Dios puede proveer. El perdón nos libera emocionalmente porque, al perdonar, dejamos de cargar con el peso del odio y la amargura. Nos liberamos de la esclavitud del rencor y abrimos espacio para la paz, la serenidad y la alegría. La ausencia de perdón puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud emocional y física. El estrés crónico causado por las emociones negativas asociadas al resentimiento puede manifestarse en síntomas como ansiedad, depresión, insomnio y dolores físicos. Sin embargo, cuando perdonamos, liberamos esas tensiones y comenzamos a experimentar una mayor calma y bienestar. Además, el perdón no solo nos libera emocionalmente, sino también espiritualmente. Jesús enseñó que debemos perdonar a los demás para que Dios también nos perdone, Mateo 6, 14-15. Cuando decidimos perdonar, abrimos el camino para recibir la gracia divina y experimentamos una mayor cercanía con Dios. El perdón nos permite vivir en armonía con su voluntad, dejándonos moldear por su amor y compasión. Al liberar nuestro corazón del rencor, también hacemos espacio para experimentar más plenamente su paz y su presencia en nuestras vidas. Al final, perdonar nos ayuda a liberarnos no solo de las emociones negativas que nos aprisionan, sino también de las heridas que nos impiden vivir de manera plena.
Es un proceso de sanación profunda que nos transforma y nos permite avanzar en la vida con un corazón más libre y lleno de esperanza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El perdón no solo tiene un impacto en la vida emocional y espiritual de una persona, sino que también juega un papel crucial en la restauración de las relaciones interpersonales. Las relaciones humanas, ya sean familiares, de amistad o románticas, no están exentas de conflictos y malentendidos. A lo largo de nuestra vida, todos enfrentamos situaciones en las que hemos sido heridos por los demás o hemos herido a otros, ya sea intencionalmente o sin querer. En estos momentos, el perdón se convierte en una herramienta vital para reparar y restaurar esas relaciones que han sido fracturadas. Cuando alguien nos hace daño, ya sea a través de palabras o acciones, el dolor que sentimos puede ser profundo. Es fácil caer en la tentación de guardar rencor y evitar a la persona que nos ha lastimado. Sin embargo, en lugar de restaurar la relación, estas actitudes solo crean más distancia emocional. El perdón es la clave para romper este ciclo destructivo y empezar un proceso de restauración. Perdonar no significa necesariamente olvidar lo sucedido, ni implica que estemos de acuerdo con lo que nos hicieron. Más bien, se trata de una decisión consciente de soltar el resentimiento y dar paso a la reconciliación. Al perdonar, damos a la otra persona la oportunidad de enmendar su error, de crecer y cambiar. Además, le damos la posibilidad de sanar y restaurar la confianza, lo cual es fundamental para que la relación avance. La restauración de una relación a través del perdón requiere de humildad y de la disposición de ambas partes para reconocer sus errores y asumir la responsabilidad de sus acciones. En muchos casos, el perdón también implica el acto de pedir perdón, ya que todos somos susceptibles de cometer fallos en las relaciones. A través de este proceso de dar y recibir perdón, las relaciones pueden ser sanadas y fortalecidas, creando una base de mayor comprensión y empatía mutua. No obstante, el perdón no siempre es fácil. Puede tomar tiempo, especialmente cuando la herida es profunda. Sin embargo, es importante recordar que la restauración de relaciones no depende solo de la otra persona, sino también de nuestra disposición para liberar nuestra alma del peso del resentimiento. Al elegir perdonar, nos abrimos a la posibilidad de sanar, restaurar y construir relaciones más fuertes y auténticas. La verdadera reconciliación requiere tiempo, paciencia y compromiso, pero es a través del perdón que podemos superar las barreras y vivir en paz con aquellos que nos rodean. En última instancia, el perdón tiene el poder de transformar no solo nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Al perdonar, no solo restauramos la confianza y la cercanía con los demás, sino que también experimentamos una mayor paz y armonía en nuestra vida. El perdón tiene un impacto profundo en nuestra salud emocional y mental. A menudo, cuando alguien nos hiere, el dolor emocional puede convertirse en una carga pesada que arrastramos a lo largo del tiempo. Este dolor, si no se maneja adecuadamente, puede generar efectos negativos, como ansiedad, depresión y estrés. Es aquí donde el perdón se convierte en un acto liberador que permite una sanación emocional profunda y necesaria. Cuando retenemos rencor o ira hacia alguien que nos ha herido, nuestro bienestar emocional se ve afectado. El resentimiento puede consumir nuestra mente, generando pensamientos negativos que nos mantienen atrapados en el pasado. Esta fijación en el daño sufrido nos impide avanzar, ya que vivimos anclados en una narrativa de sufrimiento y desconfianza. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, comenzamos a soltar ese dolor y a liberarnos de la carga emocional que nos impide sanar. El perdón no solo es un acto de liberación hacia la otra persona, sino también hacia uno mismo. Al perdonar, estamos permitiendo que el daño dejado por la otra persona ya no tenga el control sobre nuestras emociones. Dejamos de revivir constantemente el dolor y el sufrimiento, lo que nos permite comenzar a sanar. Es un acto de autocuidado, ya que liberarnos de la amargura y la ira nos da espacio para experimentar paz y serenidad. En muchos casos, el dolor emocional causado por una herida puede manifestarse de diversas formas en nuestro cuerpo. Los estudios han demostrado que las emociones reprimidas, como el resentimiento, pueden tener efectos negativos en nuestra salud física.
El estrés constante asociado con los sentimientos de enojo y frustración puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos y otros problemas de salud. Al perdonar, no solo estamos restaurando nuestra paz mental, sino que también estamos contribuyendo a nuestra salud física, ya que aligeramos la carga emocional que llevamos. Es importante reconocer que el perdón no significa minimizar lo que nos hicieron o negar el dolor que experimentamos. Tampoco implica que debamos permitir que la otra persona repita su comportamiento dañino. El perdón es una liberación emocional, no una justificación para el maltrato o el abuso. Se trata de tomar una decisión consciente de dejar ir el odio y la ira, para que podamos sanar y seguir adelante con nuestras vidas. La sanación emocional que proviene del perdón también nos da la oportunidad de reconfigurar nuestra perspectiva sobre la vida. Al dejar ir el resentimiento, podemos empezar a ver las situaciones difíciles de una manera diferente, con una mayor comprensión y aceptación. Aprendemos a ver el valor en las lecciones que nos han dejado las experiencias dolorosas y a encontrar la paz en el proceso de perdonar. En conclusión, el perdón es una herramienta esencial para sanar emocionalmente. Nos permite liberarnos de la carga del resentimiento y el dolor, contribuyendo a nuestra paz interior y bienestar general. Las relaciones humanas están llenas de desafíos, malentendidos y, en ocasiones, conflictos. A lo largo de nuestras vidas, inevitablemente, nos enfrentamos a situaciones en las que alguien nos hiere, ya sea de manera intencionada o sin querer. El perdón, en este contexto, es una herramienta invaluable para restaurar y sanar las relaciones afectadas por el dolor y la discordia. Aunque puede parecer difícil perdonar, especialmente cuando la herida es profunda, el acto de perdonar tiene el potencial de sanar, fortalecer y reconstruir relaciones rotas. Cuando alguien nos hiere, es natural que experimentemos emociones intensas como la ira, la tristeza o el resentimiento. Estas emociones pueden nublar nuestro juicio y dificultar la comunicación efectiva. Sin embargo, si no abordamos estos sentimientos de manera constructiva, el rencor puede erosionar lentamente la relación, alejándonos de la persona que nos ha causado dolor. En este sentido, el perdón actúa como un bálsamo que alivia la herida emocional y restablece un espacio para el entendimiento mutuo. El perdón no significa necesariamente olvidar lo que ocurrió ni excusar el comportamiento dañino de la otra persona. Tampoco significa que debamos continuar una relación en la que nos sentimos incómodos o inseguros. Sin embargo, el perdón permite que el resentimiento deje de ser un obstáculo que nos impide avanzar. Al perdonar, liberamos nuestra mente y corazón del peso emocional que nos mantiene atados al pasado, y le damos a la otra persona la oportunidad de demostrar su arrepentimiento y cambio. De esta manera, el perdón puede abrir el camino a la reconciliación, ya que establece un espacio para la curación mutua. Además, el perdón fomenta la empatía. Cuando somos capaces de perdonar, a menudo comenzamos a ver la situación desde la perspectiva de la otra persona, comprendiendo que todos somos humanos y cometemos errores. Al reconocer la vulnerabilidad y las imperfecciones del otro, podemos restaurar el entendimiento y la conexión emocional que originalmente existía. Este proceso puede fortalecer los lazos entre las personas, ya que promueve la comunicación abierta y honesta, esencial para cualquier relación saludable. El acto de perdonar también promueve la humildad y la madurez emocional. Perdonar no significa ceder ante el maltrato, sino reconocer que las relaciones valiosas merecen el esfuerzo de sanar. Este proceso requiere valentía, autocontrol y disposición para dejar ir el dolor. El perdón, entonces, no solo es una forma de sanar las relaciones con los demás, sino también de crecer internamente como individuos. En resumen, el perdón tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Al perdonar, liberamos los lazos de resentimiento y abrimos un camino hacia la reconciliación, fortaleciendo los lazos emocionales y promoviendo la empatía. Así, el perdón no solo sana las heridas del pasado, sino que también cimenta la base para una relación más sólida y saludable. La gratitud es una práctica transformadora que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y enriquecer nuestras vidas de una manera profunda y duradera. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja hacia el logro, el tener más y la búsqueda de la perfección, lo que puede hacer que perdamos de vista lo que ya tenemos.
Practicar la gratitud nos invita a detenernos, reflexionar y reconocer las bendiciones que forman parte de nuestra vida cotidiana, incluso aquellas que a menudo damos por sentadas. Al ser agradecidos, cultivamos una mentalidad positiva que nos ayuda a enfrentar los desafíos con una mayor sensación de esperanza y resiliencia. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que no hemos logrado, la gratitud nos permite enfocarnos en lo que hemos alcanzado, en las pequeñas victorias y en las personas que nos rodean. Esta shift en la mentalidad puede reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad, ya que cambia el enfoque de lo negativo a lo positivo. Practicar la gratitud nos permite crear un espacio mental más saludable, donde la abundancia se convierte en el centro de nuestra atención. La gratitud también fortalece nuestras relaciones interpersonales. A menudo, las personas que nos rodean no esperan reconocimiento o aprecio, pero un simple gracias puede tener un impacto significativo en cómo se sienten. Mostrar gratitud hacia los demás no solo les hace sentir valorados, sino que también refuerza los lazos emocionales que compartimos con ellos. Reconocer las acciones y los esfuerzos de los demás crea una atmósfera de aprecio mutuo, donde el respeto y la consideración son las bases de la interacción. Las relaciones donde la gratitud se practica con frecuencia suelen ser más estables y satisfactorias, ya que las personas se sienten motivadas y valoradas por sus contribuciones. Además, la gratitud está relacionada con un bienestar físico y emocional notable. Estudios científicos han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan una mejor calidad de sueño, niveles más bajos de presión arterial y una mayor sensación de bienestar general. Esto se debe a que la gratitud reduce el estrés y la ansiedad, dos factores que contribuyen a la mala salud física y emocional. Al cultivar una actitud de gratitud, no solo mejoramos nuestro estado de ánimo, sino que también podemos mejorar nuestra salud y longevidad. La gratitud también fomenta una mayor apreciación por los momentos sencillos de la vida. Muchas veces, nos encontramos tan ocupados con las demandas diarias que pasamos por alto los pequeños placeres que nos rodean, un atardecer hermoso, una conversación agradable, una comida sabrosa o un abrazo reconfortante. Al practicar la gratitud, comenzamos a notar y valorar estos momentos, lo que nos ayuda a estar más presentes y a disfrutar de la vida de manera más plena. En resumen, la gratitud es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra vida de muchas maneras. Al practicarla, no solo cambiamos nuestra perspectiva y mejoramos nuestra salud, sino que también fortalecemos nuestras relaciones interpersonales y nos volvemos más conscientes de las bendiciones que nos rodean. La gratitud nos enseña a vivir de manera más plena, apreciando lo que tenemos en lugar de anhelar lo que nos falta. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Eso demuestra cuánto le importas, cuánto va males para él si él cuida de los pájaros y viste los campos con flores. Cuando enfrentamos momentos difíciles, la ansiedad y el temor tienden a apoderarse de nosotros, haciéndonos sentir pequeños e indefensos ante las circunstancias. Los problemas, grandes o pequeños, pueden parecer abrumadores, y en esos momentos, a menudo nos preguntamos si hay alguien que se preocupa por nosotros, si nuestras luchas importan, o si alguna vez veremos una solución. Sin embargo, las palabras de Jesús nos invitan a cambiar nuestra perspectiva y recordar que no estamos solos en nuestras luchas. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos recuerda la importancia de confiar en el amor y cuidado de Dios, quien observa cada detalle de nuestras vidas, incluso en medio de las adversidades. Él nos enseña que si Dios cuida de la creación, como los pájaros del aire y las flores del campo, cuanto más no cuidará de nosotros, que somos su obra más preciada. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que, aunque a veces no comprendemos el porqué de nuestras dificultades, Dios está siempre presente, observando y proveyendo para nuestras necesidades. Los pájaros, aunque libres y sin preocupaciones aparentes, son alimentados por Dios. No siembran ni cosechan, pero el Señor les provee lo necesario para vivir. Del mismo modo, las flores del campo, con su belleza efímera, son vestidas por Dios de manera espléndida, a pesar de su corta vida. Jesús usa estos ejemplos de la naturaleza para ilustrar un principio profundamente consolador: si Dios se encarga de las cosas más pequeñas e insignificantes de la creación, cuanto más no nos cuidará a nosotros, seres creados a su imagen.
Este mensaje de confianza en el cuidado divino tiene un poder liberador. Nos invita a soltar la carga de la preocupación constante por el futuro, por los problemas que parecen no tener solución, por las preguntas sin respuesta. Dios está en control. A veces, es fácil perder de vista esta verdad cuando las dificultades parecen aplastarnos, pero las Escrituras nos aseguran que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él no está ausente en nuestras pruebas, más bien, está cerca, dispuesto a ayudarnos y guiarnos a través de ellas. Con frecuencia, la ansiedad surge cuando creemos que debemos resolverlo todo por nuestra cuenta. Creemos que el peso del mundo está sobre nuestros hombros y que debemos hacer todo lo posible para cambiar nuestras circunstancias. Pero Jesús nos invita a mirar hacia Él y confiar en que Él es capaz de proveer lo que necesitamos en cada momento. La confianza no significa que nuestros problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que podemos descansar en la seguridad de que no estamos solos, que Dios está trabajando en nuestro favor, aunque no siempre lo veamos. El mensaje central de este pasaje es claro: somos valiosos para Dios. No importa cuán grandes o pequeños sean nuestros problemas, no importa cuán solitarios o desamparados nos sintamos, podemos descansar en la certeza de que Dios se ocupa de nosotros con amor y cuidado infinitos. Al igual que cuida de las aves y viste las flores, Él cuida de nosotros en cada detalle de nuestras vidas. Es importante no perder la perspectiva del amor de Dios y su cuidado constante, porque aunque parezca que estamos solos, Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, es fácil caer en la trampa de pensar que estamos completamente solos. Las tensiones, las preocupaciones y las cargas emocionales pueden cegarnos a la realidad de que estamos rodeados por el amor incondicional de Dios. En momentos de desesperación, podemos sentir que nadie entiende lo que estamos atravesando, y mucho menos que alguien pueda ayudarnos a superarlo. Pero en esos momentos, es más importante que nunca recordar que el amor de Dios es constante y fiel, y que Él nunca nos abandona, sin importar lo que enfrentemos. En las Escrituras, se nos asegura que Dios nunca se aleja de nosotros. A veces, en nuestra humanidad, tendemos a interpretar las dificultades como una señal de abandono o castigo divino, pero esta interpretación no refleja la verdad de lo que nos enseñan las Escrituras. Más bien, las pruebas pueden ser una oportunidad para crecer en fe, para aprender a confiar más profundamente en Dios y para experimentar su cercanía de una manera que nunca hubiéramos imaginado. El amor de Dios es inmutable, es decir, no cambia dependiendo de nuestras circunstancias. Esto es algo profundamente reconfortante, especialmente cuando la vida se vuelve incierta o dolorosa. Cuando nos sentimos atrapados en medio de una tormenta, es fácil pensar que Dios nos ha dejado, que Él no está viendo nuestra angustia. Sin embargo, lo que muchas veces no entendemos es que, en realidad, es en esos momentos de dificultad cuando más cerca está Él de nosotros. Dios no está ausente, está trabajando en nuestros corazones, dándonos la fuerza para resistir y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este amor divino es un amor activo. No es un amor pasivo que solo observa desde lejos, sino que se involucra profundamente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. A través de su presencia, podemos experimentar consuelo, paz y una nueva perspectiva sobre las pruebas que enfrentamos. A medida que nos sumergimos en la verdad de su amor, comenzamos a ver las dificultades de una manera diferente. Ya no son solo obstáculos que debemos soportar, sino oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de una forma más profunda. Es fácil sentirse abrumados por la ansiedad, el miedo y la tristeza cuando enfrentamos lo desconocido. Sin embargo, recordar que Dios está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos o lo entendemos, es fundamental para mantener nuestra esperanza. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que está mal, podemos aprender a centrar nuestra atención en lo que es correcto, la presencia constante de un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Además, el amor de Dios no es algo que debamos ganar o merecer. Es un regalo gratuito, disponible para todos. No importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos sufrido o lo que temamos. El amor de Dios es incondicional. Y este amor no solo nos da consuelo en momentos de angustia, sino que también nos da la fortaleza para avanzar, para enfrentar los retos con la confianza de que no estamos solos.
Recibir este amor requiere una decisión consciente de confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. La fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar en el carácter de Dios y en su promesa de estar con nosotros en todo momento. Es a través de esta confianza que podemos enfrentar las dificultades con una paz que el mundo no puede ofrecer, sabiendo que, aunque las pruebas sean grandes, el amor de Dios es aún más grande. Al pensar en el amor de Dios, es esencial recordar que su amor no depende de nuestras obras, de nuestros logros o de nuestra capacidad para ser perfectos. Dios nos ama tal y como somos, en nuestra fragilidad y debilidad, y eso es lo que hace su amor tan radical y transformador. El amor de Dios es radicalmente diferente al amor humano, que a menudo está condicionado por lo que hacemos o dejamos de hacer. En nuestras relaciones humanas, solemos ofrecer amor y aceptación a cambio de algo, ya sea un favor, una acción o una reciprocidad emocional. Si fallamos en cumplir con las expectativas o si cometemos errores, es posible que experimentemos el rechazo o la decepción por parte de los demás. Esta es la naturaleza del amor condicionado, un amor que depende de nuestro comportamiento, esfuerzo o perfección. Pero el amor de Dios es incondicional, no está basado en lo que podemos hacer por Él. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios nos ama a pesar de nuestras fallas, imperfecciones y pecados. El sacrificio de Jesús en la cruz es la prueba más clara de este amor radical e inmerecido. Jesús no dio su vida porque lo mereciéramos, sino porque nos ama profundamente, sin importar lo que hayamos hecho. Este amor no se basa en nuestros logros, sino en el corazón de un Dios que nos creó y nos conoce completamente, y aún así elige amarnos. Cuando comprendemos la naturaleza incondicional del amor de Dios, nos damos cuenta de que no necesitamos hacer nada para ganarlo. Es un regalo que nos es dado libremente. Esta es una verdad profundamente liberadora. Muchas veces, nos vemos atrapados en la presión de tener que ser perfectos, de cumplir con estándares que nos imponemos a nosotros mismos o que percibimos de los demás. Sin embargo, el amor de Dios nos libera de esta carga. Él no espera que seamos perfectos, sino que, a través de su amor, nos ayuda a crecer y transformarnos en la persona que Él nos ha llamado a ser. Este amor es también un amor que no solo nos acepta tal como somos, sino que nos ama lo suficiente como para no dejarnos como estamos. Dios no es un espectador pasivo que observa nuestras vidas desde lejos. Él desea vernos crecer, sanar y madurar en nuestra fe. Al amarnos de manera incondicional, Él nos lleva a través de un proceso de transformación en el que podemos aprender a ser más como Él, llenos de gracia, compasión y amor hacia los demás. Es en nuestra debilidad y fragilidad donde el amor de Dios se hace más evidente. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, nuestros miedos y nuestras luchas, podemos experimentar su gracia de una manera más profunda. Es en esos momentos de vulnerabilidad que Dios entra con su amor redentor, trayendo sanidad, perdón y restauración. El amor de Dios no se desvanece cuando nos sentimos débiles o fracasados, sino que se fortalece y se vuelve aún más palpable, mostrándonos que, aunque somos imperfectos, Él nos ama con una perfección que trasciende todo lo que podemos entender. El amor de Dios, entonces, no es solo una sensación o una idea abstracta, sino una fuerza transformadora que tiene el poder de cambiarnos, de darnos esperanza y de darnos un propósito eterno. Nos invita a recibirlo tal como somos, con nuestras luchas y nuestra imperfección, sabiendo que no hay nada que podamos hacer para alejarnos de su amor. El amor de Dios no es solo una idea abstracta o un concepto teológico distante, sino una realidad viva y presente en nuestra vida cotidiana. Este amor se experimenta en las pequeñas y grandes circunstancias de nuestra existencia, a través de la gracia que nos otorga y la paz que nos ofrece incluso en medio de las dificultades. El amor de Dios no está limitado a los momentos de oración o de comunión espiritual, ni solo a los grandes eventos de la vida religiosa. Es una realidad que nos rodea constantemente, que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. Muchas veces, no nos damos cuenta de la manera en que Dios nos está amando en las situaciones cotidianas. Su amor no se limita a un espacio sagrado, sino que está en la naturaleza que nos rodea, en las personas con las que interactuamos, en los actos de bondad que experimentamos, y en los momentos de reflexión tranquila. Uno de los aspectos más profundos del amor de Dios es que se experimenta como una gracia que nos acompaña a lo largo de nuestra vida.
La gracia de Dios no se limita a un momento específico de nuestra existencia, sino que es algo que constantemente se derrama sobre nosotros, aun cuando no la buscamos o no somos conscientes de ella. Esta gracia es la presencia constante de Dios, actuando en nuestra vida, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y dándonos lo que necesitamos para seguir adelante. El amor de Dios también se manifiesta en su paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Él está con nosotros, en medio de todo. La paz de Dios tiene la capacidad de calmar las tormentas internas, de darnos serenidad y confianza aún en los momentos de incertidumbre o crisis. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que, pase lo que pase, no estamos solos, y que el amor de Dios es nuestra ancla. El amor de Dios se refleja también en su cuidado y provisión, no solo en los momentos de abundancia, sino también en aquellos de escasez o sufrimiento. Es en los momentos más difíciles cuando la presencia amorosa de Dios se hace más evidente, cuando nos muestra su fidelidad. A menudo, en medio del dolor o de las pruebas, podemos sentirnos abandonados, pero el amor de Dios se manifiesta en la forma en que Él se acerca a nosotros en esos momentos, brindándonos el consuelo y el sustento que necesitamos para seguir adelante. Además, el amor de Dios se ve en las personas que Él pone en nuestro camino. Muchas veces, a través de los demás, experimentamos el amor divino. Las palabras de aliento, el apoyo en momentos difíciles, la amistad sincera, todos son medios a través de los cuales Dios nos muestra su amor. Al estar rodeados de seres humanos que reflejan el amor de Dios, somos invitados a vivir ese amor de manera recíproca, a compartirlo con aquellos que nos rodean, a ser instrumentos de ese amor divino en el mundo. El amor de Dios, por tanto, es una realidad tangible, que va más allá de un concepto abstracto, que se vive y se experimenta a diario, en los pequeños detalles y en las grandes experiencias de la vida. Al abrir nuestros corazones a este amor, comenzamos a reconocer cómo Dios nos cuida, nos guía y nos ama en todo momento. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Este amor de Dios no depende de nuestra perfección ni de nuestros méritos, sino que es completamente gratuito y accesible para todos. Dios no espera que seamos perfectos para amarnos, sino que nos ama tal y como somos, con nuestras debilidades, imperfecciones y limitaciones. El amor de Dios es incondicional. A menudo, en nuestras relaciones humanas, el amor viene acompañado de expectativas y condiciones. Si alguien cumple con ciertas expectativas, la relación se fortalece; si no lo hace, el amor puede disminuir. Sin embargo, el amor de Dios no sigue esta lógica humana. Su amor no se ve afectado por nuestros defectos o fallas. No es un amor que se base en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en lo que somos en Él. A menudo, la sociedad nos enseña que debemos ganarnos el amor y la aceptación de los demás a través de nuestras acciones. Hay una constante presión por alcanzar estándares de perfección, por ser mejores, más capaces, más eficientes. Esto puede crear un sentido de ansiedad y de insuficiencia en muchas personas, ya que nunca sienten que alcanzan esos estándares. Pero el amor de Dios se diferencia radicalmente de este enfoque. Él nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Es un amor que no exige perfección, sino que nos acoge tal y como somos, con nuestras imperfecciones, nuestras debilidades y nuestros errores. Este amor se muestra de manera particular a través de la gracia, un regalo gratuito que no podemos ganar ni merecer. La gracia de Dios no está condicionada a nuestras obras, es simplemente un don divino que se ofrece a todos, sin distinción de méritos. La gracia es un reflejo del amor incondicional de Dios, que no espera que estemos limpios o perfectos para recibirla. En lugar de exigirnos que alcancemos un nivel de pureza o santidad antes de recibir su amor, Dios nos ofrece su gracia de manera libre, confiando en que su amor transformará nuestras vidas de manera profunda. Este amor, tan generoso y desinteresado, también está disponible para todos sin importar su pasado o su historia. No importa cuántos errores hayamos cometido, cuán alejados hayamos estado de Él o cuántas veces hayamos fallado. Dios no rechaza a nadie, sin importar su condición. Su amor está allí para sanar, restaurar y renovar.
En lugar de juzgarnos por nuestras debilidades, Él nos invita a acercarnos a Él tal y como somos, con la certeza de que su amor será suficiente para restaurarnos. El amor de Dios, en su infinitud y perfección, ofrece una libertad que no depende de nuestros méritos. Nos libera de la carga de la autoexigencia constante, permitiéndonos descansar en el hecho de que somos amados sin condiciones. Esta verdad, al ser comprendida y vivida, puede transformar nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Al experimentar un amor tan grande y gratuito, somos llamados a reflejar este mismo amor hacia aquellos que nos rodean, sin buscar perfección, sino abrazando la diversidad, la imperfección y la vulnerabilidad humana. Este amor de Dios también es transformador. Cuando experimentamos este amor genuino, no permanecemos igual, somos cambiados por dentro. El amor de Dios nos impulsa a ser mejores, a vivir conforme a su voluntad y a reflejar su bondad en nuestras vidas. El amor de Dios no solo nos acepta tal como somos, sino que también tiene el poder de transformarnos. Esta transformación no ocurre a través de la imposición de reglas o leyes, sino a través de la acción interna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando experimentamos el amor incondicional de Dios de manera profunda, algo en nuestro interior cambia. Ya no vivimos bajo el peso de la culpa o la vergüenza, sino que somos liberados para caminar en la luz de su gracia. Esta liberación es un proceso continuo que moldea nuestros pensamientos, emociones y acciones. La verdadera esencia del amor de Dios es que nos impulsa a crecer. No se trata solo de ser amados, sino también de ser renovados. Es un amor que nos invita a dejar atrás las actitudes, pensamientos y comportamientos que nos alejan de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Cuando recibimos este amor genuino, nos sentimos inspirados a vivir de acuerdo con los principios divinos, a buscar la paz, la justicia y la verdad. Este proceso no es instantáneo, sino gradual, y a menudo implica un caminar constante de crecimiento espiritual. El amor de Dios tiene la capacidad de transformar nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra manera de ver la vida. Nos enseña a perdonar, porque Él mismo nos ha perdonado. Nos da la fuerza para amar a los demás, incluso cuando es difícil, porque Él nos ha amado cuando no lo merecíamos. A través de este amor, somos llamados a ser un reflejo de su bondad en el mundo, a mostrar compasión y misericordia hacia aquellos que nos rodean. El amor de Dios nos cambia en cada aspecto de nuestra vida, ayudándonos a ver a los demás no como enemigos o desconocidos, sino como hermanos y hermanas. Esta transformación también implica una mayor alineación con la voluntad divina. Mientras más nos acercamos al amor de Dios, más nos alejamos de nuestra naturaleza egoísta y nos acercamos a una vida llena de propósito y servicio. Dios no solo nos ama, sino que también nos da la guía necesaria para vivir en plenitud. Su amor no es solo un consuelo, sino también un desafío a vivir conforme a sus enseñanzas y principios, lo cual, a su vez, nos trae una satisfacción profunda. Es importante reconocer que este proceso de transformación no es algo que logremos por nuestros propios esfuerzos. Es Dios quien nos capacita y nos da el deseo de vivir de acuerdo con su voluntad. Nuestra tarea es estar dispuestos a recibir su amor y permitir que este amor obre en nuestras vidas. A medida que lo hacemos, encontramos una paz interior que trasciende las dificultades y los retos que enfrentamos. La transformación, entonces, se convierte en un testimonio de la bondad y el poder del amor divino, que no solo cambia lo que somos, sino que nos conduce a vivir de una manera completamente nueva. Este amor de Dios también nos motiva a vivir con propósito. Nos da la claridad para ver nuestra vida más allá de las circunstancias diarias y nos ayuda a entender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El amor de Dios es una fuerza poderosa que nos inspira a vivir con un propósito claro y definido. Este amor no solo nos impulsa a vivir para nosotros mismos, sino que nos muestra que cada vida tiene un propósito único y divino. Nos ayuda a entender que nuestra existencia no es un accidente, sino una parte integral de un plan más grande, diseñado por un Creador que nos conoce profundamente y nos ama incondicionalmente. Este entendimiento nos da una nueva perspectiva sobre la vida y nos motiva a vivir con intencionalidad y dirección. Cuando estamos inmersos en el amor de Dios, podemos ver más allá de las situaciones cotidianas que a menudo parecen ser nuestra realidad total. Las dificultades, los desafíos y las luchas de la vida no desaparecen, pero, al ser guiados por el amor divino,
comenzamos a verlas desde una perspectiva diferente. Ya no somos solo personas que buscan sobrevivir, sino individuos llamados a vivir con un propósito eterno. Nos damos cuenta de que nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras interacciones tienen un impacto mucho más allá de lo inmediato. Somos parte de un plan divino que trasciende el tiempo y la historia. Este amor nos ayuda a ver nuestras vidas como algo significativo. Nos da la fuerza para superar los momentos difíciles, porque sabemos que cada prueba es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra fe. Además, nos recuerda que nuestras vidas no se definen por nuestras fallas o limitaciones, sino por el amor de Dios que nos impulsa a seguir adelante con esperanza y determinación. Este entendimiento nos permite vivir con un sentido de paz y seguridad, sabiendo que no estamos solos en nuestro viaje, sino que somos acompañados por un amor que nunca falla. El amor de Dios también nos da la claridad para reconocer lo que es realmente importante. En un mundo que a menudo nos distrae con metas superficiales y deseos efímeros, el amor divino nos llama a centrarnos en lo que tiene un valor eterno. Nos anima a vivir con humildad, a buscar la justicia y la paz, a servir a los demás y a vivir de manera que refleje su bondad. Nos ayuda a poner nuestras prioridades en perspectiva, enfocándonos en lo que realmente importa, la relación con Dios y con los demás. Cuando vivimos en el amor de Dios, entendemos que nuestra vida tiene un impacto eterno, y este entendimiento nos motiva a vivir con propósito. Cada día es una oportunidad para hacer una diferencia en el mundo, para reflejar el amor de Dios a los demás y para avanzar en el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Así, el amor de Dios no solo nos sostiene, sino que nos impulsa a vivir con una misión, a vivir con sentido y a vivir para algo mucho más grande que nosotros mismos. Finalmente, este amor de Dios nos llama a compartirlo con los demás. No podemos quedarnos con este amor solo para nosotros mismos, sino que debemos reflejarlo en nuestras acciones y palabras, alcanzando a aquellos que aún no lo conocen. El amor de Dios no es algo que deba ser guardado solo para nosotros, sino que está diseñado para ser compartido. Cuando experimentamos su amor de manera profunda y transformadora, nos damos cuenta de que tenemos una responsabilidad de extender ese amor a los demás. Este amor no solo nos llena de paz y gozo, sino que nos impulsa a salir de nosotros mismos y a ser canales de esa misma gracia para el mundo que nos rodea. No podemos permitir que el amor de Dios sea un regalo que se quede con nosotros, debemos compartirlo y multiplicarlo, pues está destinado a alcanzar a todos, sin excepción. El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, y cada una de esas manifestaciones tiene el poder de transformar vidas. A veces, compartir ese amor no implica grandes gestos, sino acciones simples pero significativas, un acto de bondad, una palabra de aliento, un gesto de compasión. Al hacer estas cosas, estamos reflejando el amor de Dios, llevando luz a las vidas de aquellos que nos rodean. Nos convertimos en instrumentos de su paz, su consuelo y su esperanza, y a través de nuestras acciones, otros pueden ver a Dios en nosotros. Este amor también nos llama a ser valientes y a no tener miedo de hablar de Él con los demás. A menudo, las personas viven en la oscuridad, sin conocer el amor de Dios, sin saber que hay un Creador que las ama profundamente y tiene un plan para sus vidas. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser testigos de este amor, de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Hablar de la fe y del amor de Dios no siempre es fácil, pero es parte de nuestra misión en este mundo. El amor de Dios nos da la valentía para compartirlo con aquellos que aún no lo conocen, para darles esperanza y mostrarles el camino hacia una vida llena de propósito y paz. Además, compartir el amor de Dios con los demás implica una vida de servicio. Jesús nos enseñó que el verdadero amor no se basa en recibir, sino en dar. Al servir a los demás, al ayudar a los necesitados y al cuidar de los marginados, estamos viviendo el amor de Dios de manera tangible. No es suficiente con hablar de amor, debemos demostrarlo a través de nuestras acciones diarias. Al hacerlo, ayudamos a construir un mundo donde el amor, la justicia y la compasión prevalecen. Al compartir el amor de Dios, también estamos contribuyendo a la creación de una comunidad más unida, más solidaria y más empática. Este amor no conoce barreras, y cuando lo compartimos, estamos uniendo corazones, eliminando divisiones y creando un mundo que refleja más fielmente el corazón de Dios.
Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En ese lugar no habrá espacio para la tristeza, el miedo ni el dolor. Cada lágrima será secada por el mismo Dios, tal como se menciona en Apocalipsis 21:4, que asegura que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. En ese momento, ya no existirá la muerte, el llanto ni el dolor, porque las cosas pasadas habrán quedado atrás. Reflexionemos sobre esto por un momento. Todo lo que hoy nos causa ansiedad, todo lo que nos roba la paz y lo que nos duele profundamente, tiene un final. Ese final no es una derrota, sino el inicio de algo glorioso, una vida eterna junto a Dios en su presencia. En el cielo no habrá hospitales ni cementerios, no habrá más despedidas, solo una plenitud de gozo, una alegría que jamás hemos experimentado en este mundo roto. La ansiedad y el miedo que tanto nos afectan en esta vida están relacionados con la incertidumbre del futuro y las dificultades que enfrentamos. El dolor, ya sea físico, emocional o espiritual, es una parte de nuestra existencia temporal que, en ocasiones, parece interminable. Sin embargo, la promesa divina nos recuerda que todo sufrimiento que experimentamos en este mundo tiene un fin. En la eternidad con Dios, todo eso quedará atrás y seremos restaurados a un estado de perfección y paz que no conocemos en este momento. La visión de un futuro sin sufrimiento es la esperanza que nos impulsa a perseverar en tiempos de tribulación. La promesa de una vida eterna con Dios es la clave para vivir con un propósito más grande que el presente dolor. Esta esperanza nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales, sabiendo que lo que enfrentamos es solo temporal. Cada día que pasa nos acerca más al momento en el que estaremos con Él, donde experimentaremos un gozo absoluto. Las pérdidas, las heridas emocionales y las injusticias que a veces enfrentamos no tienen la última palabra, porque la victoria final está asegurada en el reino de Dios. Este futuro glorioso no es solo un consuelo en medio del sufrimiento, sino una motivación para vivir con valentía y fe. Mientras atravesamos las dificultades de la vida, podemos mantener nuestra mirada fija en esa promesa eterna, sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros, y Él tiene un plan perfecto que se llevará a cabo, no solo para nosotros, sino para todos los que han confiado en Él. Esta esperanza es más que una idea, es una certeza que nos da fuerzas para seguir adelante, enfrentando los desafíos con la confianza de que el final será más glorioso de lo que podemos imaginar. La esperanza en la vida eterna no es solo un consuelo abstracto, sino una promesa viva que podemos abrazar en nuestro corazón. Una esperanza que transforma profundamente nuestra forma de ver la vida y de enfrentarnos a las dificultades. Este futuro glorioso con Dios es una certeza que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en los momentos más oscuros. No es una idea vaga o lejana, sino una verdad que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva hoy, aquí, en medio de nuestras luchas diarias. Al enfrentar las dificultades, sabemos que no estamos solos, Dios mismo promete estar con nosotros en cada paso del camino. Esta promesa de su presencia constante es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante, aun cuando las circunstancias sean abrumadoras. Aunque el sufrimiento pueda parecer interminable y el dolor profundo, nuestra esperanza no está puesta en que todo mejorará en este mundo, sino en que hay un futuro eterno, sin fin, que Dios ha preparado para nosotros. Este futuro, libre de sufrimiento, es una realidad que debemos recordar constantemente, porque es esta esperanza la que nos permite vivir con serenidad y propósito, incluso cuando las circunstancias nos desafían. El sufrimiento de la vida presente, aunque difícil, tiene un propósito divino, nos purifica y nos enseña a depender completamente de Dios. Cada momento de dificultad nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar definitivo, que nuestra verdadera patria está en el cielo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:17, nos recuerda que nuestras pruebas momentáneas, aunque parezcan pesadas, producen en nosotros un peso de gloria eterno, algo que supera con creces cualquier sufrimiento. La perspectiva eterna cambia todo. Lo que experimentamos ahora, aunque doloroso, es temporal, pero la gloria que nos espera es infinita e inalterable. Es importante también comprender que esta esperanza no se basa en nuestros esfuerzos o méritos, sino en la promesa de Jesús. Él mismo, al resucitar de entre los muertos, nos garantizó la victoria sobre la muerte y el sufrimiento.
Nuestra esperanza se ancla en Él y en su sacrificio en la cruz. La fe en Jesucristo es la clave para vivir con esta esperanza transformadora. La fe nos conecta con su poder, con su paz y con la certeza de que Él cumplirá lo que ha prometido. Esta fe es la que nos permite vivir con esperanza incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que algo mucho mejor nos espera. Reflexiona por un momento, la esperanza en la vida eterna no es solo una promesa para el futuro, sino una fuente de paz y fortaleza en nuestro presente. Aunque enfrentemos dificultades y momentos difíciles, sabemos que lo que nos espera es mucho más grande que cualquier sufrimiento. Esta esperanza puede transformar nuestra vida, dándonos el valor para seguir adelante, con la certeza de que el mejor aún está por venir. Si esta reflexión tocó tu corazón y te animó, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like, comentar y compartir este mensaje con quienes más lo necesiten. Juntos podemos llevar esperanza a más personas, recordándoles que el futuro que Dios ha preparado para nosotros es glorioso. Y gracias por ser parte de esta comunidad.